trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz tu toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver. Bienvenidos a bordo, a una noche en la que tengo que explicar, porque me preguntaba Javier hace un rato, ¿para qué traje una bolsa? Traje una bolsa porque es una especie de significado político. En una bolsa, los kirchneristas, los peronistas, los cristinistas, los gremios, las organizaciones empresarias afines, los medios de comunicación, los grupos sociales, van a meterse todos adentro de esa bolsa para sacar un solo candidato. Esta es la misión, el objetivo. En otra bolsa, Macri ha tratado de meter a varios, pero no va a sacar un solo candidato, va a sacar dos, a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta. No los va a sacar él directamente, pero... Y en una tercera bolsa hay uno solo que se presenta, que es el compañero Javier Milei, que ha puesto nervioso a buena parte de la sociedad, sobre todo, curiosamente, que una suerte de libertario pone más nervioso que un hombre de izquierda extrema a los poderes concentrados de la Argentina. Pero sobre todo eso vamos a hablar luego y empecemos con la bolsa del peronismo, para decirlo de algún modo, del cristinismo, porque ella, como ustedes saben, esta semana se apartó, designó un sucesor, que es el señor Massa, seguramente va a designar al segundo, que es Guado de Pedro, y convengamos que todavía queda por resolverse un tema importante dentro del oficialismo. ¿Qué hacer con las intenciones de Alberto Fernández y con los propósitos electorales de Daniel Scioli? Porque Alberto Fernández dijo, yo me bajo, porque lo pide el fondo, porque dicen que yo soy alguien que desestabilizo, pero quiero que haya internas dentro del peronismo. Lo decía como para terminar con el cristinismo. Pero Cristina no quiere. Cristina quiere candidato único. Y no solo en el orden nacional, lo quiere en todas partes, en todas las provincias, como siempre hizo en general el peronismo. Este martes, pasado mañana, va a haber una reunión importante. Santiago Cafiero, bueno, los importantes son los otros. Sergio Massa, Daniel Scioli y Alberto Fernández, el martes. Van a estar todos adentro de una sola bolsa, porque el propósito es que de ahí, con el mandato de Cristina, salga un solo candidato, que es Sergio Massa, como ya les dije. ¿Y qué hacemos con Alberto? Que Alberto la semana pasada estaba enojadísimo, protestaba porque le estaban complicando la posibilidad de la interna, la posibilidad de una interna democrática dentro del justicialismo. Es una pregunta. Y después, ¿qué lugar le damos a Daniel Scioli? La situación es bastante clara. O Scioli toma lo que le ofrecen, o difícilmente lo incorporen, porque la interna no la quieren dar. No quieren gastar plata, dicen, no quieren que haya fisuras, dicen. Lo cierto es que tal vez, no sé si Scioli se va a arreglar con ser el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, pero es una posibilidad, es una moneda de cambio, porque el propósito general, insisto, es que no haya interna. Donde sí va a haber interna es, como ustedes saben, en el orden opositor, en el PRO y en lo que se llama la incorporación de Elisa Carrió y del radicalismo. Interna para la capital federal e interna para el orden nacional. Macri los trató de reunir para evitar conflictos, para que no se exasperen en el combate
preelectoral en la interna, en particular a Patricia Bullrich con Rodríguez Larreta y a Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich. Hubo momentos de tensión, la reunión se hizo en la Casa de Triaca, también estuvo María Eugenia Vidal, que ya se apartó de la competencia presidencial, y en todo caso está la expectativa, porque si se produce un agujero en la capital federal y no llegara a ir Jorge Macri, ella se postularía para ese lugar, para competir contra el hombre del radicalismo, el señor Lustó. Lo cierto es que en esa reunión no se llegó a ningún tipo de acuerdo o entendimiento, salvo la voluntad, digamos, de dulzura que trató de imponer Mauricio Macri. Fue tal la gelatina que puso Macri en esa reunión que en un momento Horacio y Patricia se levantaron y dijeron: Mauricio, te vamos a dar el gusto, nos damos la mano delante tuyo para que veas que no nos vamos a sacar los ojos. En realidad se mataron bastante durante la charla porque, claro, no entiende Patricia por qué le han puesto ahora a José Luis Esper como candidato. ¿Cómo es que el PRO incorpora a José Luis Esper, cuando en realidad Esper ha dicho barbaridades de la Unión Cívica Radical? Pero la Unión Cívica Radical tal vez haga como los peronistas. Así como los peronistas, y sobre todo la Cámpora, se van a tener que tragar a Sergio Massa, quizá los radicales se tengan que tragar a Esper, que hasta creo que ha publicado fotos eróticas en escenas de sexo con los radicales, de tanta bronca que les tenía. El conflicto ahí estuvo bastante mal, ahí se sacudieron un poco Patricia y Horacio, pero como la situación general es complicada, han decidido que las capas intermedias del PRO y de las otras organizaciones políticas que los acompañen empiecen a trabajar más aceleradamente y emitan comunicados. Por ejemplo, el que va a sacar pasado mañana también el PRO entre la gente de la Bullrich y la gente de Rodríguez Larreta sobre la situación económica, la preocupación que tienen por todo esto que se está viviendo, que como ustedes saben, no solo se ve en los precios, no solo se ve en el dólar, se ve en la vida cotidiana. Y esa vida cotidiana que se le va haciendo cada vez más difícil a todos los argentinos. Tanto, y esto vale la pena recordarlo, que para el gobierno, en particular para Sergio Massa, que se ha hecho cargo del gobierno, fue la peor semana de su vida. También para otra gente del gobierno, porque por primera vez hubo gente del gobierno, como el caso de los Moró, como el caso del Cuervo Larroque, que dijeron: pensábamos que no llegábamos al fin de semana, a este fin de semana, al que estamos viviendo nosotros. Ellos creían que no llegaban. Si lo hubiera dicho cualquier otro, hubieran dicho que eran golpistas. Pero lo cierto es que ellos mismos dijeron que no sabían qué pasaba este fin de semana. Ahí han vendido reservas, ahora se promete un pacto. Massa va a viajar a los Estados Unidos, no esta semana, va a viajar la otra semana y seguramente irá ahí a cerrar un acuerdo, un convenio con el Fondo Monetario Internacional por el cual la Argentina, más que recibir plata fresca, reciba un adelanto de lo que tiene que recibir el año próximo. Esto es, ya nos financiamos con la soja del año que viene, nos vamos a financiar ahora con los préstamos del Fondo Monetario del año que viene. No es que nos estamos endeudando ahora por ahora, nos estamos endeudando por lo que va a venir. No es lo más halagüeño para el argentino y sin sorpresa uno tiene que reconocer el optimismo de Sergio Massa en toda esta operación, porque él cree que a partir de esto, igual con una tasa de inflación del 8% que no piensa bajarse, con un dólar al cual lo tienen que sostener o bajar a las trompadas y con reservas, piensa que igual puede ser un buen candidato a la presidencia de la nación.
mientras su compañero de fórmula, casi con seguridad, Guado de Pedro, el hombre más querido por Cristina Fernández de Kirchner, pero el que menos posibilidades tiene de ser candidato a presidente, lo acompañe como número 2 en la fórmula. Me detengo un segundo acá porque, como ustedes saben, se retiró Macri, después se retiró Alberto y ahora se retiró Cristina. Pero en el último mensaje vicepresidencial de Cristina, para llamarlo de algún modo, ella tuvo una expresión, más de una expresión, hizo unos comentarios en alguna medida discriminatorios contra aquellos que tienen los ojos celestes, pero que tiene importancia para revelar el carácter volátil que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Por favor, director, ¿me puede incluir esa parte de Cristina hablando sobre el señor de los ojitos celestes, que es nada más y nada menos que Domingo Cavallo? La convertibilidad fue una idea o una solución que se le ocurrió a un señor de ojitos claros, que después tiene discípulos también de ojitos claros ahora en el presente que dicen que fue el mejor ministro, ahora con más pelo, aquel era calvo, este pelífero, pero ¿qué fue esa convertibilidad? Nos dijeron que un peso era igual a un dólar, fue la dolarización de la economía, pero fundamentalmente significaba que primero hubo que capturar todos los plazos fijos que habían en los bancos y el déficit cuasi fiscal del Banco Central, que en ese momento orillaba en unos 8 puntos. Esto fue el plan Bonex. Ahí habló Cristina también del cuasi fiscal. Quisiera saber yo cómo van a resolver el problema del cuasi fiscal en la Argentina, porque ya están renovando menos las deudas, las benditas LELIQs, y cada vez le pagan más la tasa. Realmente ni siquiera a un gobierno súper ortodoxo se le hubiera ocurrido pagar las tasas de interés que está pagando la Argentina, más o menos copiando al gobierno de los Estados Unidos para bajar la inflación, subiendo la tasa, el único mecanismo que saben. Pero volvamos a los ojitos celestes. Ella hablaba así de Cavallo, y lo más terrible es la cantidad de gente que asistía al Teatro Argentino y aplaudía casi demencialmente esas observaciones críticas a quien era el confidente de Néstor Kirchner, al hombre que compartió secretos de Estado con Néstor Kirchner, al hombre que hizo millonario a los Kirchner, primero con la 1050 y después con la regalía de Santa Cruz, cuyos fondos todavía cuesta saber dónde están, porque lo único que está medianamente registrado es que unos 100 millones de dólares, si ustedes quieren, se habrá puesto en el hospital de Santa Cruz. Pero los otros, que eran casi 700 o 800, nunca se supo bien cuál fue su destino. Y para eso, Cristina parece haberse olvidado de lo que decía antes sobre Domingo Cavallo. Cuando lo iban a ver, le hacían la veña y le pedían consejos sobre qué hacer con la plata. Por favor, director, ¿me pone a esa otra Cristina que seguramente se debía llamar de otra manera? Aquella que creía que eso que hacía Cavallo era lo mejor del mundo y ahora entiende que es lo peor del mundo. Fue el menemismo. El menemismo fue, en cierta manera, una articulación o una alianza de lo que representaba política y socialmente el peronismo, o sea, las mayorías nacionales, con un paradigma o un representante como Cavallo, que yo estimo que Cavallo es el cuadro más lúcido que ha tenido, que ha delegado en Can Capital aquí en Argentina. El cuadro más lúcido, el hombre al cual ellos admiraban, y el que le contestó a Cristina hace pocas horas, dijo que en aquella época ella era tan insignificante al lado de Néstor, lo cual seguramente no es cierto porque seguramente ella era una persona importante para el rumbo político que imprimía Néstor a su administración en el sur y luego en el orden presidencial, que Cavallo dijo, cuando ella venía a las reuniones, lo único que hacía era servir el café. En fin, vemos que se cruzan algunos dardos entre Cristina y Cavallo, recordando otros tiempos,
otros tiempos del frío, del hielo, de lo bien que se llevaban, de cuando compartían secretos, de cuando decidían qué hacer con el dinero y cuando también hacían denuncias en conjunto, ambos, Cavallo y Néstor Kirchner, y la señora que gentilmente le servía el café. Pasemos ahora a otro orden de cuestiones, algo que es importante por el invitado que tenemos esta noche, porque es un capítulo que tiene que ver con la economía argentina. Una economía bastante extraña, porque observen ustedes que estamos con una tasa de inflación casi avanzada a la hiper. En apariencia tenemos una falta de actividad importante en algunos rubros. No hay importaciones. Por ejemplo, el mes pasado no se importó ningún auto y, sin embargo, hay mayor consumo de energía. Quiere decir que hay todo un mundo dentro de la Argentina que funciona diferente, porque la provincia de Buenos Aires por ahí está media desesperada. El gobierno no tiene $1 en el Banco Central y, sin embargo, las provincias no tienen deudas o tienen pocas deudas, atesoran dólares, pagan los sueldos, no aparecen en situaciones críticas o gravosas como los pasa el gobierno. Hay algo importante en todo este asunto. Hay que pensarlo, hay que observarlo y darse cuenta de que hay una economía negra en la Argentina que funciona independientemente de lo que se llamaría la economía blanca. Por eso vale esa frase de Bush que era: es la economía estúpido. Esta es la economía negra estúpido. Frente a esa situación, Juan Carlos de Pablo seguramente nos va a advertir algo o nos va a iluminar sobre estas cuestiones. Y también quiero señalarles sobre dos personajes de los cuales les vamos a preguntar. Uno, ¿puede ser tan terrorífico el ascenso de Javier Milei que si llegara al gobierno, como teme hoy el círculo rojo empresario, se volvieran locos todos, la economía explotara, etcétera? ¿Qué puede pasar, la otra pregunta, con Sergio Massa, ministro de Economía, con pretensión de ser presidente de la Nación? Son interrogantes que nos va a contestar Juan Carlos de Pablo, que es un hombre que además, si no fue profesor de Milei, por ahí anduvo. Por lo menos Milei lo debe respetar. Y quiero, a propósito de Milei, dos cuestiones. Normalmente se dice que Milei no tiene equipo, lo cual posiblemente sea cierto. Que Milei no tiene representantes, posiblemente sea cierto. Pero lo que uno advierte en la cercanía de Milei en los últimos tiempos es una correspondencia mucho más efectiva y práctica entre él y algunos economistas. Vamos a ponerle nombres, lo que no quiere decir que estén trabajando con Milei, pero sí intercambiando información, sí entre ellos cambiándose proyectos, cambiándose ideas. Nombro gente: Roque Fernández, Carlos Rodríguez, gente del equipo de Domingo Cavallo y hasta algún hombre del PRO como Federico Sturzenegger. ¿Por qué digo lo de Federico Sturzenegger? Cuando en realidad Federico Sturzenegger sigue siendo del PRO, pero tiene, digamos, un corazón cercano al de Milei en algunos aspectos, y por otra parte es una devolución de favores. Cuando Sturzenegger estuvo en el Banco Central, Milei lo visitaba cada tanto, él y Diego Giacomini, y le aproximaban también ideas, o sea que ahora simplemente lo que debe haber es un intercambio de situaciones. Para el caso de Milei, quiero señalar una cuestión. ¿Qué es lo que dicen los empresarios? La gente que teme a Milei, que sea una especie de Robespierre, que venga a hacer la Revolución Francesa con la Asamblea Constituyente, que en el afán libertario avasalle las responsabilidades de otros. Él va a tener que responder, quizá Milei, a esto, si es que le importa o no. Lo cierto es que bromean a su alrededor sobre él y Robespierre. Como ustedes saben, Robespierre era un hombre que tenía alguna dificultad física, que según todos los historiadores murió virgen
a pesar de ser el hombre más amado en todos los tiempos de la Revolución Francesa. Era el ídolo de todas las mujeres, era el principal responsable de los actores de Hollywood, si quieren, para ustedes, en la Revolución Francesa. Mientras tanto, Milei es todo lo opuesto. Él dice que es un especialista en el sexo tántrico y durante varios años, además de hablar de economía, daba clases sobre esto. Pero en fin, no nos detenemos más sobre estas cuestiones y vamos a un punto principal, a lo que se llamó o lo que se llama la casta política. Y en este caso les quiero hablar sobre una nota que hizo Javier García con relación a la casta, que no es de un partido solo, es un sistema más bien parasitario y en el cual converge la decisión individual de los ciudadanos al votarlos, en algunos casos y en otros al dejarlos que subsistan sin trabajar o trabajando poco, o no trabajando como el resto de los ciudadanos. Vamos con vos, Javier. Bueno, esta semana se habló mucho de la casta porque Cristina se autorreconoció casta, dijo que ellos no tienen miedo y que son casta. Es esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? Y un ejemplo muy claro de lo que podemos entender como casta es lo que sucede en el Congreso de la Nación, porque en el año 2021 tenían que renovar 127 bancas. ¿Y sabes cuántos se recompusieron en el Estado? Bueno, si querés lo hacemos al revés, no cuántos se recompusieron, sino cuántos quedaron afuera o no encontramos que sigan cobrando un emolumento del Estado. 15, menos de 15 que eran diputados que hoy no encontramos en ninguna repartición pública. Todos los demás los ubicamos o en el mismo Congreso renovando sus bancas, o en el Senado, o enganchados en cuergos provinciales de las legislaturas o de los ejecutivos. Si querés te puedo contar algunos ejemplos, los muy conocidos y los menos conocidos. Por ejemplo, podemos arrancar por los conocidos de Ignacio de Mendiguren y Gabriela Cerruti, que eran diputados nacionales y ya tienen sus cargos a nivel nacional como ministro y como portavoz. También podemos el caso de Luis Contigiani, que es subsecretario de Alimentos y Bioeconomía y Desarrollo Regional a nivel nacional, y el caso simpático, si querés, de una mujer que se llama Liliana Schwintz, que era defensora de los consumidores a nivel nacional. Se fue con Feletti porque estaba con Feletti, pero claro, no se puede quedar afuera del cobijo del Estado, y Máximo Kirchner la nombró secretaria administrativa del PJ en la provincia de Buenos Aires. Eso es a nivel nacional, porque en general se pueden recomponer a niveles provinciales muchas veces. Por ejemplo, las provincias, podemos encontrar a Laura Russo, hablábamos de Kicillof, la nombró en provincia Leasing, es la ex mujer de Ariel Sujarchuk, o a Danilo Flores, diputado que le pagamos el sueldo como diputado y ahora ya es titular del PAMI en La Rioja. Francisco Guevara, subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable en San Juan, y Ricardo Huelbach, que es ministro coordinador en la provincia de Misiones. La casta también está en la oposición, o por lo menos esta idea de casta que señala Milei y que se autorreconocen muchos dirigentes políticos, porque, por ejemplo, en la oposición, que no tiene muchos cargos ejecutivos para nombrar, en general se recomponen y le seguimos pagando el sueldo en las legislaturas o en los congresos provinciales o incluso en el Congreso Nacional. Por ejemplo, Gabriela Burgos pasó de ser diputada a la legislatura jujeña, Omar Félix pasó a la diputado provincial por Mendoza, Luis Pastori es diputado provincial por Misiones, Natalia Villa, concejala en Vicente López, Adriana Cáceres es concejala en Pilar, todos estos de diputados a concejales, ninguno se quedó afuera del abrigo del Estado. El Toti Flores, concejal en La Matanza, José Cano, que no entró en ninguna lista sábana, no pudo entrar en el dedo de la casta, pero sí fue nombrado como secretario de Coordinación Operativa en la Cámara de Diputados, y los casos más conocidos, que también cambiaron de rubro de diputados a senadores, de Juez Cornejo e Ignacio Torres. También hay casos de nombramientos ejecutivos, ¿no? No vamos a decir que no tienen cargos ejecutivos, porque Federico Samarvide pasó de diputado a ser vicepresidente del EMETUR, que es el ente de turismo de la provincia de Mendoza, y Carmen Polledo, subsecretaria de Igualdad, Género y Asuntos Institucionales en la ciudad de Buenos Aires. Esto es un ejemplo, me parece muy claro, de cómo de 127 bancas que se renovaban, cómo encontramos a todos menos a 15 que siguen cobrando del Estado. Como verán, no se queda nadie afuera,
no sabía que Javier conocía a tanta gente, y sobre todo tanta gente que hace la calecita dentro del Estado. En algunos casos supongo que generosamente y productivamente, en otros casos ya más o menos tenemos idea. Pero son estos datos, que los datos de Javier son nada más que de diputados. No estamos hablando de otras áreas, ni del Senado, por ejemplo, que es el reducto de Cristina Fernández de Kirchner. Simplemente son notas, observaciones, ni siquiera demasiado detalladas, sobre lo que Milei habla de la casta. Por supuesto, habrá injusticias, pero sin duda que este es un fenómeno en la Argentina que va a tener que ser observado, porque las cuentas evidentemente no cierran. Y ahora, si busco otra vez y encuentro la bolsa, quiero explicarles que la casta se reúne en unos casos para ver cómo se reparten las listas de los de abajo, los que van a competir del PRO, los que van a competir del radicalismo, entre ellos para las internas, pero para que no queden afuera la gente que ellos quieren. Y los otros, los del oficialismo, los del cristinismo, los del kirchnerismo, los que no tienen miedo, como si les hubiera pasado algo a los que están hoy en actividad, a todos esos, como dice Cristina, esos también se están repartiendo los cargos en las listas y están peleando por eso. Y quizá alguno quede un poco defraudado por esta situación. Me quedan dos temas importantes. Uno, el viaje de Alberto Fernández a Brasil, para ver si consigue ayudarlo a Massa, que no es su mayor objetivo, pero que le encantaría tratar de que Lula le haga una gestión a Massa y nos dé un crédito. Y el otro es el proyecto de discutir, de llegar a una tregua, de alcanzar un acuerdo de precios y salarios. Normalmente un proyecto que nunca tuvo sentido en la Argentina, salvo el periodo de José Bergelbar, que no fue una experiencia grata, porque luego los argentinos lo pagamos enormemente. Nos costó muchísimo. Se perdieron fortunas, se perdieron ahorros y se perdió estabilidad y forma de vida. En un minuto ya vamos a empezar con la entrevista a Juan Carlos de Pablo, nuestro invitado de esta noche, al que ya les dije, les va a hablar, le vamos a preguntar sobre Massa presidente y sobre el peligro y el terror que engendra Milei, no solo en las figuras políticas como Cristina Fernández de Kirchner, sino también en el grupo empresario, en lo que se llama el Círculo Rojo, que hoy por hoy parece muy inquieto por la posibilidad de que se le terminen algunas prebendas. Querido Juan Carlos, vos sabés que me sorprendió leer una nota tuya donde te noté muy optimista con la situación general a partir de una frase que dice que no va a haber nunca un gobierno peor que este, o sea que el próximo gobierno, por más malo que sea, la situación va a ser mejor. Por lo menos pongámoslo en términos de probabilidades, querido Roberto. Las chances de que el próximo gobierno sea peor que este son muy bajas, y eso te tiene que alentar, eso es lo que digo. Ahora, el tema de optimista, pesimista, yo no soy un tipo dramático, entonces tomo la vida como viene, hay una realidad referida a 2023 y otra esperable a partir del 10 de diciembre de este año. O sea que vos no le ves ningún tipo de, digamos, de equilibrio o de estabilización en este ciclo que nos queda de 7, 8 meses para el final del gobierno, porque... Mira, querido, la historia de los programas de estabilización, la historia dice que cuando vos tenés debilidad política no hay forma de arreglar el problema, ni con talento económico, ninguna de las cosas que además el gobierno no tiene, pero no importa. Acordate, vos y yo tenemos suficientes añitos. Sí, sí. José María Guido terminando el periodo de Frondizi, María Estela Martínez de Perón cuando enviuda, Fernando de la Rúa, sonaste. Y acá lo mismo. Acá tenemos las elecciones de 2021, no me canso de decir, que fueron importantísimas, le hicieron perder al oficialismo la mayoría de diputados. Si el oficialismo hubiera ganado las elecciones de 2021, hoy tendríamos 25 miembros de la Corte Suprema y no sé cuántas cosas más. Ahora, lo que tenés es un gobierno absolutamente debilitado, el presidente no sabemos si habla, si no habla, no importa, la vicepresidenta no importa, con lo cual Massa y Rubinstein tienen que desenvolverse en un contexto
como digo, de extrema debilidad política. Y eso, lo mejor que pueden hacer es decir esto. Ahora, la posibilidad de que la Argentina firme un acuerdo temporal, transitorio, pero que finalmente haga un acuerdo con el Fondo Monetario en los próximos 15 días, ¿no le da una especie de oxígeno a esta administración y en particular a Massa, que quiere ser candidato a presidente? El oxígeno quiere decir plata fresca. Entonces dividamos la cuestión en dos partes. Vos tuviste un acuerdo de 2018 cuyo origen y clave es político, la burocracia del fondo no estaba para nada de acuerdo, y 2022 está basado en dos principios fundamentales. Ya nos dieron la guita y saben que con el esfuerzo argentino nunca le vamos a pagar. Entonces lo tenemos agarrado. Vos date cuenta que todo esto es contabilidad creativa, que aflojamos la meta, que el jueves te mando los DEP para que el viernes me mandes. Todo eso no tiene nada que ver con la política económica. Simultáneamente con eso tenés el tema de la sequía. Y acá hagamos un poquito de historia. El fondo fue fundado en 1944 por inspiración de dos tipos, un inglés, Keynes, y un americano, White. Acá hay una cuestión de liderazgo. El fondo fue inventado particularmente para auxiliar a los países miembros frente a temas como la sequía o el terremoto en Turquía. Es decir, cuando vos tenés un problema que te afecta, que afecta a otros países vecinos y que vos no creaste. Entonces acá, independientemente de esa negociación, como digo, contabilidad creativa, debería haber otra negociación, dame 10.000 millones de dólares frescos para poder financiar un nivel de importaciones que evite una recesión, porque puede tener un problema de oferta. Ahora, ¿eso va a ocurrir o no? Eso depende mucho más del liderazgo del fondo que del gobierno argentino. Y ahí a mí me quedan dudas, porque yo la impresión que tengo que en el mundo moderno son todos burócratas, aún los que ocupan los puestos ejecutivos más importantes. Ahora, suponiendo que el fondo dispusiera ese envío de fondos, ¿no? De recursos, sí. Sospecho que de un modo u otro no te va a dar la plata gratis. Por ejemplo, dirá, hay ciertas condiciones, como por ejemplo, como todo el mundo cita, la posibilidad de devaluar. ¿Esto está implícito o no en esta suerte de recurso extraordinario que vos hablás? No descartemos que sean tontos. No descartemos que sean tontos. Pero en realidad no deberían decir eso. ¿Por qué? Porque se trata de negociar, como dicen los abogados, por cuerdas separadas. Ahora, claramente, que vos le tenés que decir al fondo cómo le vas a devolver esos 10.000 millones de dólares frescos, y ahí lo que le vas a decir es una cosa muy sencilla. Mirá, esperemos que el año que viene llueva, sí. Va a llegar el gasoducto del sur. Es decir, hay razones objetivas, más allá de la política económica, por el cual el próximo gobierno puede estar en condiciones de devolver esto. Y corriendo siempre con el beneficio de la duda. Yo insisto, el Fondo Monetario es una mutual, no se trata de pelearse con los países miembros, pero eso exige del lado de ellos liderazgo. Vos tenés que ser un miembro del directorio del fondo o la directora general del fondo y enfrentar al resto de las autoridades para decir, mire, los argentinos son editoriales, pero en esta le tengo que dar una mano. Y en ese plano es fundamental Biden. Como fue en 2018 lo de Trump. Macri lo llama a un subsecretario, Trump contesta y se abre una puerta de una manera fenomenal. Y acordémonos que lo que hizo el acuerdo de 2018 es cambiar de acreedor, no aumentar la deuda, no importa lo que están diciendo desde el punto de vista digamos, político. En el entendimiento de que si no declaraba el default y honraba todas las deudas, resultaba reelecto Macri, se reabrían los mercados y volvía la guita. Ganó Alberto. Creo yo que si hubiera ganado Macri probablemente tampoco se hubieran abierto y estaríamos en la misma milonga esta. Ahora, ¿y por qué Cristina Fernández no entiende esto y todas las semanas repite la monserga de que el fondo es malo, nos quiere estrujar, nos impide el crecimiento, etcétera? No sé si la entiende o no, pero da la impresión de que hay gente que quiere escuchar eso por parte de ella. Ahora, ¿querés que te diga algo? Esto pertenece al plano de la estricta política, donde tenemos el escenario que se va clarificando. Mauricio no va a ser candidato, Alberto no va a ser candidato, Cristina no va a ser candidato. Estamos en plena cocina de las candidaturas con esta característica. ¿Viste esos restaurantes que te muestran la cocina? Yo escuché hace mucho tiempo, nunca pase por la cocina de tu restaurante preferido. Acá lo mismo, se está transmitiendo
cómo el PRO, por un lado, el Frente de Todo, cosas por el estilo, digiere este proceso tremendo que culmina el 24 de junio con las candidaturas como si fuera un partido de fútbol. Bueno, pero la verdad, te digo, un tipo que tiene que tomar decisiones, al que no le interesa la política, está sentado muy tranquilo, resolviendo los problemas cotidianos, que no son pocos, esperando el 24 de junio a las 23:59, donde, vamos a decir, estas son las listas. Hablando de eso, y ya, digamos, sepultadas 3 candidaturas, hay un fenómeno nuevo dentro del acontecer político, que es Javier Milei. De repente, en el último mes, por poner una fecha, le ha agarrado como una suerte de terror, un pavor inusitado a lo que se llama el círculo rojo, a lo que se llaman los empresarios, sobre la posibilidad no ya de que Milei tenga una buena performance, sino que eventualmente Milei pueda ganar y tenga que gobernar. Y están aterrados ante esa posibilidad por las medidas que toma o que dijo que va a tomar. ¿A vos te produce tanto terror el acceso de Milei a la presidencia de la Nación? Es muy interesante. Empecemos por lo último. En Nación de hoy aparece Beatriz Sarlo diciendo hay que frenar a Milei. Mi respuesta, ¿sabes cuál es? ¿Cómo lo vas a frenar? ¿Por qué no lo frenás con mejores propuestas que las de Milei? Porque eso me encantaría. No que lo vas a frenar pegándole una piña, pegándole un tiro o cosas, digamos así, por el estilo. Así que, pregunta, ¿de qué estamos hablando? Ahora voy a elaborar sobre lo que... Primera cosa que quiero decir. Una cosa es decir, Milei tiene chances, y la otra, como lo que dijiste hace un poquito, que la gente dice, pará, que este tiene chance de ser el primero y consiguientemente el próximo presidente. Por ahora, lo que yo tengo es, por todo lo que yo estoy escuchando, vamos a una primera vuelta que termina Juntos por el Cambio y Milei y el oficialismo afuera. Con lo cual, yo ya digo, gracias, vamos para adelante. Pero ahora vamos a la eventualidad de Milei. Primera cosa, que ocurre con él y no solamente con él. Los candidatos a presidente hablan demasiado de economía para mi gusto. Tienen que hablar como futuros presidentes. Cuando hablo por teléfono con Milei, le digo, Javier, vos tenés que contestar la pregunta que te hacen, pero tenés que redireccionar la conversación para presentarte como candidato a presidente. Ahora, cualquiera se da cuenta que ser ministro de Economía de un Milei presidente debe ser complicado. Pero bueno, segunda cosa. Pero puede tener un asesor, como diría De Pablo. Este muchacho te dice una cosa elemental. Haciéndome, entre comillas, loquito, tengo cada día más votos. ¿Me puede decir por qué en la campaña electoral me tengo que hacer el cuerdo? ¿Cuál es la reflexión que vos hacer? ¿Sabés, Javier, que de tanto hacerte loquito podés enloquecer? Guarda con eso. Ahora. La otra cosa que quiero decir, no lo están escuchando bien ni siquiera los periodistas. Porque cuando él en materia económica dice reforma de primera generación, reforma de segunda generación, y al final dolarización, siguen hablando de dolarización como si lo único que están pensando es eso, y lo único que va a hacer el primer día de la presidencia va a ser eso, y la verdad que digamos así, no es así. Moraleja. Yo lo que digo es, entiendo la preocupación que le genera, digamos así, a muchos, no tengo cómo tranquilizarlo. Yo podría decir, cálmense, no tengo de dónde salir, digo, creo que lo conozco mucho más, y consiguientemente le sigo dando el beneficio de las dudas. Y al resto le digo, ok, ¿usted lo quiere frenar? Sí, pero mejorando, digamos así, las propuestas que quieren hacer a partir del 10 de diciembre de 2023. Ahora, Juan Carlos, vos decís que el periodismo no sabe por ahí transmitir lo que piensa Milei y uno puede concordar. Pero me parece tampoco que los que no saben transmitir o no saben poner elementos, digamos, más graduales sobre lo que plantea Milei son los propios economistas que participan de la vida política. Es probable. Vos sabés que yo no me meto con la cosa puramente política, donde las discusiones están politizadas, porque yo después puedo hablar como colegas, con cualquiera de esos que están hablando, y digo, vení, vamos a tomar un café y hablamos como profesionales. La política tiene su lógica. Cuando la gente dice los políticos tienen que dejar de ser políticos, no pierda tiempo. Los políticos tienen que olvidarse de la próxima elección, no pierda tiempo. Los políticos son políticos y hablan de determinada manera. Por eso, entre otras cosas, debo decirte que yo nunca discuto públicamente con un ministro o cosas por el estilo, porque digo, estamos hablando en idiomas, digamos así, diferentes. Si ustedes se sorprendieron con esta observación de Juan Carlos de Pablo sobre Milei,
que me parece que es un enfoque totalmente distinto del que está apareciendo habitualmente en la televisión, que no parece de colores, sino blanco y negro, o sea que es malo o bueno. Esperen lo que va a decir sobre Sergio Massa y esperen también lo que le tenemos reservado sobre el pacto de acuerdo, o pacto o acuerdo de precios y salarios que tiene en la cabeza Massa, el viaje de Massa a los Estados Unidos y también la perla de la noche. ¿Quiénes son los hombres de Alberto que en esta negociación, para que haya un solo candidato, se pasen a esta especie de figura unicato que quiere imponer Cristina Fernández de Kirchner? Vamos a hablar sobre el círculo íntimo de Alberto, el que parece que se iba a quedar pegado siempre con él y que de pronto van a llegar a alguna negociación para que no haya interna. Estamos nombres y apellidos después del corte. Vamos a seguir con Juan Carlos de Pablo, con el tema particularmente de Massa ministro y Massa candidato a presidente. Y no se olviden que después tenemos los que están en el freezer y los que de Alberto ya están negociando para pasarse al candidato único. Con relación a lo que está ocurriendo hoy, a mañana, que voy a sacar plata del bolsillo, seguramente está devaluada. Este proceso de la corrida, esta corrida que el gobierno dice que casi le cuesta a ellos por perder el gobierno, esta situación de corrida que en alguna medida la están tapando con reservas, esta situación de la inflación, ¿tiene posibilidad de espiralizarse o vos crees que la han logrado contener o la contendrán con algún tipo de acuerdo con el fondo? Primera cosa, debo decirte, me parece que todas estas descripciones de lo que ocurrió fueron totalmente exageradas. Ahora, ¿podemos dar la puerta a una hiper? Podemos. ¿Esto quiere decir que hay que cerrar el negocio? De ninguna manera. Esto quiere decir que vos al artículo que querés vender le tenés que poner todos los recargos imaginables. Sí, imagínate vos que alguien me quiere contratar para dictar una conferencia y yo le pongo al precio todas las dudas que tengo. Va a salir un número tan grande que nadie me va a contratar. Moraleja. Acá en la esquina hay un kiosco, está abierto. Precio de los productos, todos en pesos. Y los compro con pesos. ¿Es un idiota el tipo? No es ningún idiota. El tipo sabe que si cierra se funde. Vos no podés cerrar. Vos podés desabastecer muy poquito tiempo por razones muy límites, cosas por el tipo. Ahora, el tipo no es idiota. El tipo está atendiendo con la radio prendida, porque está atento a lo que pueden ser, digamos así, las noticias. Moraleja, toma la hiper del 89. Yo te muestro a vos los números de los 3 primeros meses del 89. Te digo, a ver, mostrame de dónde viene la hiper. Y como dice Kissinger, en retrospectiva todo es inevitable. No, bueno. Ahora, acordate, comienzo de abril, Alfonsín lo saca a su ruiz, lo pone, digamos así, a Pugliese y ¡pa! Los números te muestran, una vez que se desata una hiper, no hago pronóstico, agarrate Catalina. Fíjate el dólar. Enero del 89, 17. Marzo del 89, 40. Julio del 89, 650. Repito, 17, 40, 650. Si en abril hubiéramos hecho una encuesta entre los economistas diciendo, ¿vos cuánto, ahora que lo ves a 40, cuánto lo ves para julio? El más loco, el más pesimista, el más desorbitado hubiera hecho 150. Y los demás hubieran dicho, dejate de joder, 650. Entonces lo que digo es, no hago pronóstico. No puedo tomar decisiones en base a una hiper, pero estoy atento por si lamentablemente se desata. Esto que dijo alguien, no me acuerdo quién fue, no sabíamos si llegamos al viernes, también es una exageración. También es una, digamos así, exageración. Perdón, es una exageración del mismo gobierno. Porque Por lo dijo... supuesto, pero por eso te digo, yo no me engancho con las cosas que dicen los funcionarios. No. Yo me engancho sí con aquello de que no tengo precio, de que voy al supermercado y faltan productos. Y el hecho de no tener precio me da la impresión que es un síntoma de la hiper o de una alta inflación. Pero Roberto, es la excepción, no la regla. Te digo, yo por razones de salud de mi mujer, últimamente estoy yendo al supermercado, hay productos, están los precios.
puede faltar algo, otra partida, pero es una cosa mucho más ocasional que otra, digamos que otra cosa. Y la relación, y la idea es muy, muy sencillo. Vos te fundís y vos cerrás. Vos no podés decir, bueno, de sencillez ataca clara. Nunca clara, jefe. Así que siga. Bueno, siga, eso, así puede ganar Vélez, no sé. Final pregunta. Con este esquema económico, con esta siga que vos decís, ¿le sirve a Massa esta posibilidad para llegar a ser candidato presidencial en este entorno, digamos, que yo diría absolutamente inestable? ¿Alguien puede pensar en eso? Él realmente, cuando entró como ministro de Economía, desde que está hasta ahora, ¿ganó más o perdió más? ¿Vos cómo lo ves esto? Porque es un proyecto político existente, real, y puede ser el del oficialismo. Muy bien. Primero, explicar a Massa es lo más fácil del mundo, porque Massa, cuando acepta el Ministerio de Economía, es porque está dentro. Sí. Lo que hay que explicar es Rubinstein. No perdamos tiempo en eso, pero digo, Rubinstein es un tipo que viene de afuera, no sé, le secuestraron un hijo para que aceptara, no sé. Massa dice, yo estoy adentro, esto vuela por el aire y yo también vuelo por el aire. Muy bien. La gana que tiene, pues todo el mundo quiere ser presidente, dale que va. ¿Es el mejor candidato o no? Mucha gente dice que sí, que es el mejor candidato, a pesar de todo. Estos indicadores no le sirven desde el punto de vista político porque mucha gente toma los indicadores en frío. Son más duros con Mondelli, Hueve, Jesús Rodríguez, Lacunza, que con los tipos que fueron ministros al comienzo del periodo, donde tenían más opciones, cosas por el estilo. Con lo cual, yo te diría, si estos indicadores llegan así a diciembre, es un logro que probablemente muy poca gente se lo va a reconocer, tanto a Massa como a Rubinstein. Desde el punto de vista político, bueno, las candidaturas finalmente son A contra B, y ahí veremos. 24 de junio a las 23:59. Ahí nos veremos y nos vamos a atender y a mirar con cara de sorpresa o de buenos amigos, que es lo más probable que hagamos. Efectivamente. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos vemos la próxima. Gracias. Hay un mensaje de Pablo que tiene relación con cierta ingenuidad, ignorancia, pedantería inclusive, de la gente del gobierno, que imaginaban que el fin de semana pasado, que este fin de semana que estamos pasando, se caía el gobierno. Realmente, de Pablo, si fuera consultado, por ejemplo, y hay muchos de Pablo, aunque para uno quizá haya uno solo, que podrían sugerir, aconsejar, explicar lo que le pasa al gobierno de la nación y quizá también al gobierno de la ciudad, que se pone muy nervioso, como se puso Massa, como se pusieron varios de la gente que está en la administración y que no vivieron acontecimientos económicos gravísimos de la Argentina en otra época. Observo esto simplemente para que lo tengan en cuenta. Me encantó alguna de las reflexiones de Pablo, en particular lo del tema Milei, sobre todo por la inocencia también, ignorancia que demuestra el empresariado argentino, que ahora va a empezar a reunirse con el gobierno y con los sindicalistas. Nadie sabe exactamente qué es lo que van a acordar. Quieren un acuerdo de 90 días donde todo se congele, nada suba, nada baje, etc. Como esas cosas generalmente no funcionan, no funcionaron bien en la época de Helbar, terminaron pésimo, pero bueno, eso se lo pide Cristina a Massa. Massa lo va a tratar de cumplir y de armar. Y la gente, muchos, vamos a observar que el país va a liquidar reservas para gente especuladora que quiere creer que el dólar se va a disparar mucho más, a cambio de suprimir la importación de insumos que quizás sean necesarios e imprescindibles en el país. Pero esto es un tema más largo para los empresarios. Ni hablemos de los sindicalistas, que seguramente no van a conseguir una mejoría salarial para la gente, por lo menos en materia de poder adquisitivo. Sí, y antes de una nota de Javier, quiero decirles, en esta negociación que hay, que
les avisé que se va a hacer este martes, pasado mañana, entre Alberto, Massa, Cafiero y Scioli. Hay varios del gobierno, del alrededor de la Casa Rosada, del entorno, que están viendo de qué modo también ellos pueden encontrar una variante, engancharse en un proyecto único y sobre todo en las listas oficiales. El que ya saltó más rápido es Juan Manuel Olmos, alguien que se pasó la mayor parte del tiempo asesorando a Alberto Fernández, un hombre de confianza absoluto. Bueno, ahora me parece que se está ganando la confianza de Massa. La presencia de Victoria Tolosa Paz en el acto de Cristina es otra señal. Tolosa no rompe con Cristina y Cristina le manda a decir pavadas a Tolosa, pero la tiene que aceptar también, porque si no, no negocian. Le tienen que dar lugarcitos a ella, quizá a Vito Velo, quizá, no sé, algún otro de la cercanía de Alberto, pero que ya no tienen figuración. Antes del cierre, quiero darles otra nota que nos muestre Javier, una nota que se le ocurrió sobre los que están en el freezer en la Argentina, los que de pronto se asoman y se vuelven a meter adentro, en la congeladora, los que parecían que iban a jugar en el campeonato del mundo y finalmente no juegan. Veamos esta nota de Javier, bastante ejemplificadora sobre los personajes que aparecen de nuevo en la política. Bueno, en el freezer podemos encontrar a Facundo Manes, que decidió entrar al freezer hace un tiempito largo, estaba muy envalentonado con ser candidato a presidente, se metió en el freezer y esta semana abrió la puerta, se asomó, dijo que quiere seguir siendo presidente, pero la volvió a cerrar. Así que no sabemos si se va a animar a salir del freezer, está congelado por ahora Facundo Manes, y en el freezer tiene algunos compañeros con los que se está pechando. Por ejemplo, el caso de un viejo hombre del freezer, que es Schiaretti, el gobernador cordobés, que siempre amaga con salir del congelador, nunca lo termina efectivizando, pero que parece ser que esta oportunidad no tiene otro camino que hacer más que lanzarse a la presidencia, no tiene camino en Córdoba, así que parece ser que no le va a quedar otra, ya lo están empujando los compañeros del congelador a que salga. Esta semana Ortubey dijo Schiaretti va a jugar en la elección nacional, habrá que ver si termina juntando coraje y hace ese acto nacional que viene prometiendo hace tiempo. Hasta ahora, la semana pasada, hizo solo el de Río Cuarto. Y después tenemos a Fernando Burlando, que arrancó con todo, con un spot, con los horneros, disfrazado o vestido, tratando de mimetizarse con el ambiente en el que buscaba representar a esa gente, que apareció con todo y de repente le gustó el congelador, le gustó el frío, le gustó estar en el freezer, se metió y no hay forma de sacarlo. Y parece ser, dicen las malas lenguas, que no va a haber manera de sacarlo. ¿Por qué? No se sabe. ¿Habrá negociado? ¿No habrá negociado? ¿Se habrá arrepentido? Lo cierto es que ese ímpetu que tenía por participar en la elección en la provincia de Buenos Aires se terminó. Se metió en el congelador y parece que el congelador para algunos tiene un atractivo muy particular. Del congelador y el freezer, por ahí pasamos a Brasil, a donde va a ir Alberto Fernández, como les dije al principio, para ver si el hermano Lula le facilita algún tipo de crédito en la moneda brasileña para que los argentinos no gasten en dólares para importar productos de Brasil. Esta medida es parecida a la que quieren tomar con los chinos y con los japoneses, pero a través de yuanes, para no utilizar dólares. Este es un proceso largo, va a ser una ilusión, no tiene demasiada incidencia en la necesidad que hoy tiene la Argentina en materia de reservas. Pero bueno, lo dejamos para otra ocasión. El próximo domingo nos volvemos a ver y bueno, esperemos que no haya más corrida, que el dólar se quede quieto y que se nutran las reservas, si es que pueden.